Tío, lo siento. No quería que lo supieras así. Así empezó todo. Era sábado por la tarde, 19:33 exactamente. Me acuerdo porque estaba en el salón viendo el partido del Zaragoza contra el Huesca y el marcador iba 1-1. Mi cuñado Iván, el hermano de Laura, había venido supuestamente a devolverme una caja de herramientas que le presté hace un mes. Pero no venía por eso. Venía temblando. Llevaba la caja en las manos, pero los nudillos blancos de tanto apretarla me avisaron de que pasaba algo más. ¿Qué pasa?, le dije sin levantarme del sofá, sin dejar de mirar la pantalla. Necesito contarte algo. Pero no sé si deberías escucharlo de mí. Yo, que siempre he tenido el radar emocional de una piedra, no pillé nada al principio. Pensé que había chocado el coche de su madre o que se había peleado con su novia otra vez. Pero entonces lo vi, esa cara de alguien que ha hecho algo que no tiene arreglo. Y de repente se sentó, sin pedirme permiso, como si fuera su casa. Es sobre Laura. Ahí me giré. Y en ese segundo exacto, lo supe. No por intuición romántica ni por conexión emocional. Lo supe porque su cara estaba llena de culpa. No tristeza, no compasión. Culpa pura. No me jodas. No es conmigo. Te lo juro. Pero sé cosas. Cosas que tú deberías saber. Y no me siento bien callándomelas más. El cabrón llevaba meses tragándose eso. Lo que fuera que supiera, le estaba comiendo por dentro. Y por alguna razón, quizá por una pelea, por un bajón moral o por simple cobardía emocional, ese sábado por la tarde, con el partido a mitad, decidió soltarlo todo. Y lo peor de todo, yo no me sorprendí. No sentí un imposible, ni un no puede ser Laura. Lo que sentí fue algo mucho más inquietante, sentí que algo en mí ya lo sabía. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. El partido siguió sonando de fondo, pero yo ya no escuchaba nada. Me costó más de medio minuto decir algo. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cuál usar primero. Mi cuñado me miraba como quien espera un puñetazo o un abrazo, pero no sabe cuál de los dos se merece más. No me levanté. Me quedé en el sofá, con el mando en la mano y la televisión todavía encendida, como si el partido sirviera de escudo frente a lo que se venía. Finalmente, solté lo más básico, habla. Iván tragó saliva, dejó la caja de herramientas en el suelo con más cuidado del que le vi nunca y empezó. Hace un mes, cuando Laura y yo fuimos al cumpleaños de mi primo a Madrid, no fue solo un viaje familiar. Ella me pidió que la acompañara porque necesitaba una excusa. Me dijo que tenía que verse con alguien allí, que era algo personal y que necesitaba que yo hiciera de coartada. Al principio pensé que era un favor inocente, ya sabes cómo es Laura con sus cosas privadas, pero, cuando llegamos, no fuimos directamente a casa de mi primo. Ella me dejó en una cafetería, me dio 20 euros y me dijo que la esperara 2 horas. Volvió al rato, como si nada. Ni despeinada, ni nerviosa, ni culpable. Solo, distante. Quise interrumpirlo, pero él levantó la mano. Déjame terminar. No pregunté mucho en ese momento, no soy tonto, pero tampoco quería meterme. Esa noche, durante la cena con la familia, se encerró en el baño un buen rato. Pensé que se sentía mal o algo así, pero al salir estaba mandando un mensaje con una sonrisa que no era para mí ni para nadie de la familia. Ahí fue cuando empecé a sospechar. Cuando volvimos a Zaragoza, no dije nada. Pero la semana pasada, volví a ver ese número en su pantalla cuando me pidió que buscara una receta en Google con su móvil. No soy detective, pero no soy idiota. Y esta mañana, al verla salir de casa otra vez con ese mismo vestido que usó en Madrid, no pude más. Por eso estoy aquí. No dije nada. No lloré, no grité, no me levanté del sofá ni le pegué un puñetazo en la cara,
aunque lo pensé. No porque creyera que él tenía la culpa, sino porque tenía la cara más cerca que la de ella. Me limité a mirar el suelo y a pensar en qué día exacto empezó a irse todo a la mierda sin que yo me diera cuenta. Mi mente empezó a trabajar de forma mecánica, repasando fechas, actitudes, frases sueltas, horarios que no cuadraban, risas forzadas, cenas sin apetito, noches sin sexo, mañanas con prisas. Era como si todas las piezas encajaran de golpe y me dejaran claro que yo llevaba demasiado tiempo viviendo una versión editada de mi propia vida. Iván se puso de pie, incómodo, como queriendo huir del salón. Mira, si quieres pegarme, adelante. Pero tenía que decírtelo. No podía seguir mirándote a la cara sabiendo esto. Tú siempre has sido bueno conmigo, y Laura. Laura se está metiendo en algo que no va a acabar bien. Asentí, sin mirarlo. No por odio, sino porque no podía soportar otra mirada de lástima. Me limité a decirle que se fuera. Que me dejara solo. Salió sin decir nada más. Tardé 15 minutos en apagar la televisión. El Zaragoza perdió, pero ni me di cuenta. En lugar de eso, fui a la cocina, abrí una cerveza que no quería, me senté en la encimera y revisé mentalmente el calendario del último mes. Las veces que Laura dijo que iba a visitar a su madre y me pidió que no la llamara porque no tenía batería. Los días que llegaba del instituto diciendo que había tenido que quedarse más rato para corregir exámenes. Las noches que se iba a dormir antes que yo, diciendo que le dolía la cabeza o que estaba agotada. Recordé incluso una conversación en la que me dijo que necesitaba espacio para pensar, y que últimamente se sentía desconectada del mundo. Qué estúpido fui al pensar que hablaba de cosas existenciales. Lo más jodido no era saber que me engañaba. Lo más jodido era aceptar que lo había hecho sin miedo a que yo lo descubriera. Con la tranquilidad de quien sabe que el otro no sospecha nada porque está demasiado ocupado confiando. Me invadió una mezcla rara de náuseas, vergüenza y una rabia que no sabía dónde meter. Tiré la cerveza en el fregadero, me lavé las manos como si así pudiera sacarme la suciedad de encima, y subí al dormitorio. Abrí su armario, busqué ese vestido rojo que mencionó Iván, el mismo que yo mismo le regalé hace 2 años para nuestro aniversario, y lo saqué con cuidado. Lo miré durante un buen rato. Tenía un perfume que no era el nuestro. Esa noche dormí en el sofá, no por rabia, sino porque no soportaba la idea de acostarme en la misma cama donde ella dormía tranquila, ajena al hecho de que su secreto ya no lo era. En la oscuridad del salón, con la manta hasta el cuello y el corazón hecho trizas, decidí que no iba a confrontarla aún. Primero quería saber quién era él. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo conoció? ¿Cuánto tiempo llevaba con él? Quería los detalles. Todos. Porque no se trata solo de saber que te han engañado, sino de entender cómo construyeron la mentira sin ti. Al día siguiente, me levanté temprano. Laura todavía dormía. Me vestí, salí de casa y tomé un café solo en el bar de siempre. Sabía que tenía que hacer algo, pero todavía no sabía qué. Solo sabía que esto no había terminado. Ni de cerca. A las 19:07 llegó a casa como si nada. Entró con 2 bolsas del supermercado, me dio un beso en la mejilla sin esperar respuesta y se fue directa a la cocina. Yo ya la estaba esperando. Llevaba todo el día dándole vueltas al mismo pensamiento. Esto no era una conversación que se podía aplazar, no había forma de dejarlo para después sin que me comiera por dentro. Mientras ella organizaba los yogures y guardaba la carne en la nevera, me apoyé en la encimera con los brazos cruzados. Laura, tenemos que hablar. No levantó la cabeza de inmediato. Solo después de cerrar la puerta del frigorífico y encender la cafetera me miró, como si mi tono le hubiera dejado claro que no se trataba de preguntar qué cenábamos. Durante 3 segundos pareció incómoda, pero se recompuso enseguida. ¿Qué pasa?
Preguntó como quien teme un reclamo doméstico, no una bomba. Quiero saber con quién estuviste en Madrid cuando fuiste con Iván. La tensión fue inmediata. Su espalda se enderezó, sus ojos dejaron de moverse, y por primera vez en mucho tiempo, la vi pensando antes de hablar. ¿De qué estás hablando? Fingió confusión, como si no supiera ni de qué ciudad le hablaba. No juegues conmigo, ya sé que no fuiste solo a ver a tu primo. Iván me lo contó todo. Me lo contó porque ya no aguantaba más verte la cara mientras hacías lo que hacías. Laura se quedó en silencio. Sus labios se movieron sin emitir sonido durante unos segundos, y después se rió. Una risa seca, sin gracia. ¿Qué te ha dicho exactamente tu querido Iván? ¿Te parece fiable un tío que apenas se mantiene sobrio los fines de semana? No tenía ninguna intención de entrar en ese juego. Da igual cómo es Iván, lo importante es lo que vio, lo que vivió, y lo que me confirmó que tú te estás viendo con otro. Entonces dejó de sonreír. La vi retroceder un paso, no físicamente, sino emocionalmente. Fue la primera vez que noté miedo en su cara desde que empezamos esta caída libre. ¿Y qué se supone que tengo que decir ahora? ¿Que me arrepiento? ¿Que no es lo que parece? Pues no. No me voy a inventar nada. No tengo excusas. Lo hice. Me vi con alguien. No te lo iba a contar, pero sí, pasó. Era alguien que conocí en una formación del instituto hace unos meses. Él vive en Madrid, y sí, aproveché ese viaje para verlo. Me lo dijo todo de golpe, como quien se saca una espina, sin pausas ni dramatismos. Yo no sabía que me dolía más, si la confirmación en sí o la naturalidad con la que lo decía, como si yo fuera un espectador más de una vida que ya no incluía mi participación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quieres? ¿Seguir con él? ¿Divorciarnos? ¿Vas a mudarte a Madrid o te vas a quedar aquí conmigo como si nada hubiera pasado? Me miró fijamente, sin bajar la cabeza ni un milímetro. No lo sé. Estoy confundida. No sé qué quiero. Solo sé que llevo mucho tiempo sintiéndome como una sombra en esta casa. No estoy justificando nada, pero tú tampoco has estado muy presente últimamente. Dices que no viste venir esto, pero es porque solo ves lo que quieres ver. Esa última frase fue como una bofetada. Así que ahora era mi culpa. Ella se acostaba con otro, y yo tenía que asumir que en parte lo merecía. Me reí por primera vez en toda la tarde. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad me estás diciendo que follarte a otro es mi culpa porque no fui más alegre los domingos por la mañana? ¿Porque no te dije suficientes veces que estabas guapa cuando volvías del trabajo? No digas tonterías. Si no querías seguir conmigo, podías habérmelo dicho. No necesitabas arrastrarme por el suelo como un imbécil. Podías haberme respetado lo suficiente como para acabar esto antes de abrirte las piernas con otro. Laura apretó los puños, no porque estuviera a punto de golpearme, sino porque no sabía cómo defenderse. Sabía que no había argumentos que sirvieran. Solo verdades incómodas. No me acosté con él solo por sexo. Lo hice porque necesitaba sentirme viva. Tú ya no me miras como antes. Yo ya no te gusto. No hablas conmigo, no me preguntas nada. Siempre estás cansado, siempre con la cabeza en tu trabajo o en tus rutinas. Necesitaba salir de ese bucle. Él me hizo sentir diferente. Me hizo sentir algo que tú ya no me haces sentir. El dolor de esas palabras no fue inmediato. Fue como una descarga lenta que se extendía por todo el cuerpo. No respondí enseguida. Me limité a mirarla y a pensar si en algún momento yo también la dejé de mirar con deseo, si me acomodé, si dejé que el día a día nos consumiera sin pelearlo. Pero por mucho que lo pensara, nada justificaba lo que hizo. ¿Sigues viéndolo? Pregunté al final.
No. Al menos no desde hace un par de semanas. Fue algo breve, no sé cómo llamarlo. Tampoco sé si quiero seguir viéndolo. No dije nada más. Caminé hacia la puerta del dormitorio y me detuve antes de entrar. Quiero que duermas en el sofá esta noche. Necesito espacio. No respondas, solo hazlo. No confío en ti. No sé si mañana estaremos casados todavía. Pero esta noche, quiero dormir sin oír tu respiración. Cierra la puerta al salir. Y eso hizo. No discutió. No lloró. No pidió otra oportunidad. Se fue al salón sin mirar atrás, y por primera vez en mucho tiempo, la casa estuvo en silencio. Un silencio distinto. Un silencio que ya no contenía promesas. El lunes por la mañana me desperté antes que ella. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque llevaba despierto desde las 5 con los ojos clavados en el techo sin conseguir cerrar los párpados ni un solo segundo. Bajé en silencio, preparé café y me senté frente al ordenador. No había tomado ninguna decisión hasta ese momento, pero sabía que no podía seguir como si nada. Ya no se trataba solo de lo que había hecho, sino de cómo lo había dicho. Sin remordimiento, sin miedo, sin siquiera intentar luchar por nada. Me quedaba claro que si alguien tenía que mover ficha, era yo. Así que empecé por lo más básico, abrir una carpeta nueva en el escritorio y titularla Laura. No tenía idea de lo que iba a hacer exactamente, pero lo primero que hice fue escribir todo lo que me había dicho. Cada palabra, cada gesto, cada pausa. Lo necesitaba por si intentaba negar algo más adelante. Después me puse a buscar cosas suyas. Fotos antiguas, conversaciones por correo, cualquier rastro que me permitiera tener ventaja si esto se convertía en una batalla. No soy de los que guardan cosas por rencor, pero en ese momento no estaba dispuesto a que me pasaran por encima. Por la tarde, antes de que volviera del trabajo, me pasé por casa de mi amigo Rubén, el único al que le podía contar esto sin sentir que estaba exponiéndome demasiado. Me escuchó sin decir nada durante 15 minutos, y cuando terminé, me ofreció lo que yo no me atrevía a pedir, su ayuda. Rubén trabaja en una gestoría, y aunque no es abogado, sabe más de divorcios que muchos que han pasado por la facultad. Me explicó qué pasos debía seguir si quería iniciar el proceso, qué pruebas eran útiles, qué tipo de documentación se necesitaba y, lo más importante, cómo moverme sin levantar sospechas. Me recomendó que no confrontara más a Laura de momento, que mantuviera la calma y que usara ese tiempo para prepararme bien. Y eso hice. Durante una semana me comporté como si nada hubiera pasado. Le hablaba poco, pero lo justo para que no sospechara que algo más se estaba gestando. Me ofrecía para hacer la compra, me iba a correr como siempre, incluso volví a cenar con ella una vez aunque cada bocado me supiera a rabia. Mientras tanto, Rubén me ayudaba a montar el paquete. Me puso en contacto con una abogada de su confianza y empezamos a preparar el papeleo. Yo seguía recolectando todo lo que pudiera ser útil, correos, movimientos bancarios, horarios sospechosos. Una noche, revisando el disco duro externo que usamos para las copias de seguridad, encontré varias carpetas con fotos de sus viajes, incluso algunas que claramente no estaban hechas por Iván. Allí, en medio de la carpeta llamada Madrid-Abril, había una imagen de ella sentada en una terraza, sonriendo a alguien fuera de plano. Pero lo que la delataba era el reflejo en el vaso. Un rostro masculino, parcialmente visible. No era su primo, ni su madre, ni nadie de su entorno habitual. No hacía falta ser Sherlock Holmes para entenderlo. Guardé la foto. Una copia para el abogado. Otra para mí. La siguiente parte fue más calculada. Esperé al viernes, el día en que Laura se quedaba más tiempo en el instituto porque tenía reuniones de coordinación. Sabía que a esa hora nadie iba a esperarse nada raro.
Me acerqué al centro, aparqué unas calles más abajo, y me quedé dentro del coche observando la salida. No me gustaba hacer esto, no porque me diera pena espiarla, sino porque odiaba haber llegado a ese punto. Pero lo hice. Y funcionó. Salió a las 18:12 y no fue hacia casa. Caminó 2 calles hasta que un coche se detuvo frente a ella y se subió. No pude ver bien al conductor, pero tampoco me importaba. Ya tenía suficiente. Hice una foto. Luego otra cuando el coche arrancó. No lo seguí. No me hacía falta. Ya tenía todo lo necesario. El sábado siguiente fue su cumpleaños. Ella pensaba que yo lo había olvidado porque no mencioné nada durante el desayuno ni al volver del trabajo. Pasó el día entero de mal humor, haciéndosela indiferente, como si su decepción fuera una forma de castigarme por no celebrarlo. A las 21 le dije que tenía algo para ella en el salón. Lo tenía preparado sobre la mesa del comedor, una caja de cartón forrada con papel de regalo azul. No parecía gran cosa. Ella se acercó con una mezcla de extrañeza y alivio. Lo abrió sin decir nada y sacó el contenido, una carpeta. Dentro estaban las fotos, impresas. La imagen del vaso con el reflejo, la salida del instituto, los movimientos bancarios de sus cenas en Madrid, incluso una copia del borrador del divorcio. Laura no dijo nada. Solo se quedó de pie, mirando todo como si fuera la primera vez que veía su propia vida desde fuera. Eso que ves es tu regalo. No hace falta que lo abras todo ahora, puedes tomarte tu tiempo. Pero lo importante es que el lunes firmarás ese documento. Ya hablé con una abogada. Ya sé lo que quiero. Tú y yo ya no tenemos nada. No gritó. No lloró. No me insultó. Solo se quedó ahí, de pie, con la carpeta en las manos. No intentó defenderse. No intentó explicarse. Por primera vez desde que todo empezó, la vi rota. No por culpa, sino por la claridad con la que entendía que ya no había salida. Esa noche dormí en la cama sin remordimiento. Ella se quedó en el sofá, tal como se lo pedí la vez anterior. Pero ahora ya no era una petición. Era una instrucción. A partir de ese momento, yo marcaba el ritmo. Yo decidía cómo acababa esta historia. Porque aunque ella se hubiera adelantado, la última palabra siempre sería mía. Y estaba decidido a que la sintiera. Con cada paso. El domingo por la mañana, al levantarme, noté que el sofá estaba vacío. No me alarmé, sabía que no se había ido. Laura no era de las que huyen. Bajé a la cocina y ahí estaba, sentada a la mesa, con una taza de café que no había tocado. Me miró sin decir nada. Tenía el borrador del divorcio frente a ella, abierto, con algunas hojas marcadas con notas adhesivas. La escena parecía más administrativa que emocional, como si estuviéramos a punto de renegociar un contrato de alquiler, no a punto de cerrar 11 años de matrimonio. Me serví un café sin preguntarle nada. Sabía que en algún momento hablaría. Solo era cuestión de dejarle el espacio para que lo hiciera. Y no tardó. He leído todo. Algunas cosas ya me las esperaba. Otras no. Estás dolido. Y tienes derecho a estarlo. Pero si vamos a hacer esto, al menos dime algo antes de que firme. Quiero saber qué piensas de verdad, sin rodeos. ¿Qué queda de nosotros? Me apoyé en la encimera. La miré durante unos segundos, como si intentara encontrar algo familiar en su cara, pero ya no quedaba mucho de la mujer con la que me casé. Había gestos, miradas, formas de moverse que seguían ahí, pero todo eso era ahora parte de alguien que ya no conocía. Aún así, respondí. Queda lo que tú decidiste dejar. No es solo que te acostaras con otro, Laura. Es que durante meses viviste una doble vida mientras me abrazabas por la noche.
Fingiste normalidad mientras yo preparaba la cena, mientras hacíamos la compra, mientras hablábamos de vacaciones. Y lo peor es que cuando te lo dije, cuando te enfrenté, no intentaste arreglar nada. No luchaste. No pediste perdón. Solo lo aceptaste como quien se quita una mochila. Eso es lo que queda, una traición completa y sin defensa. Y no tengo interés en reconstruir nada. Ella no apartó la mirada. No lloró. Ni una lágrima desde que esto empezó. Eso, en cierto modo, fue lo que más me dolió. Porque yo sí había llorado. Solo, en el coche, en la ducha, en la cama. Y ella no había soltado ni una señal de arrepentimiento emocional. Como si esto fuera una transición inevitable y ya asumida. No voy a pedirte que me perdones, porque no lo merezco, dijo finalmente, con la voz más baja. Pero sí quiero explicarte algo. No por justificarme, sino porque necesito que entiendas por qué no lloré, por qué no supliqué, por qué no hice nada cuando me diste esa carpeta. Porque ya lo había llorado todo antes. Te fallé, sí. Pero esta relación no murió el día que me acosté con él. Murió mucho antes. Y no lo viste. O no quisiste verlo. Me mordí el labio para no responder de inmediato. Sentía rabia, claro. Pero también una especie de fatiga emocional que me pesaba en todo el cuerpo. No quería volver a discutir. No necesitaba explicaciones que solo servían para aligerar su conciencia. Sin embargo, parte de mí quería entender cómo llegamos hasta aquí sin haberlo visto venir. ¿Murió antes? Entonces, ¿por qué no lo dijiste? ¿Tanto miedo tenías a estar sola? ¿O simplemente te venía mejor seguir aquí mientras buscabas algo mejor fuera? Porque eso es lo que hiciste. Te aseguraste de tenerme como respaldo mientras explorabas opciones. Y eso no tiene otro nombre que cobardía. Bajó la mirada por primera vez. No intentó contradecirme. Asintió muy levemente, como si aceptara que, más allá de sus motivos, los hechos eran los que eran. Tienes razón. Fui cobarde. No me atreví a decirte que me sentía sola porque sabía que ibas a intentar solucionarlo. Y yo ya no quería que se arreglara. Solo quería que terminara. Pero no supe cómo hacerlo. Así que me escondí detrás de excusas, detrás de otras personas, detrás de un no sé qué me pasa que tú no cuestionaste nunca. Eso último me dolió más de lo que debería. Porque tenía razón. Durante mucho tiempo noté su distancia y no hice nada. Me limité a asumir que era una fase, que pasaría. No pregunté, no confronté, no insistí. Me refugié en mi rutina, en mi trabajo, en las pequeñas distracciones cotidianas. Tal vez porque también me daba miedo enfrentar la posibilidad de que ya no me quisiera. Entonces ya está. No tiene sentido seguir hablando de lo que fuimos. Solo te pido que cuando todo esto termine, no vayas por ahí diciendo que fue un divorcio por diferencias. No fue eso. Fue una traición. Una ruptura causada por una decisión tuya. Y merezco que esa verdad no se esconda. Laura asintió. Cerró la carpeta, la apiló con los papeles ya corregidos y la empujó hacia mí. Había tomado una decisión. Iba a firmar. No puso condiciones. No pidió que hiciéramos terapia. No mencionó a nadie más. Era como si finalmente aceptara que todo había terminado. Sin más vueltas. Solo un cierre necesario. ¿Qué hacemos con el piso? Preguntó sin emoción. Véndelo. O quédate con él. Yo ya estoy buscando otro sitio. En cuanto firme el contrato, me voy. Puedes quedarte hasta que lo decidas. Pero antes de fin de mes, quiero estar fuera. No quiero volver a dormir bajo el mismo techo contigo ni un día más. Ella asintió otra vez. Terminó el café frío de un trago y se levantó.
Durante unos segundos pensé que iba a decir algo más, pero simplemente salió de la cocina y subió las escaleras. La escuché cerrar la puerta del dormitorio. No supe si era un portazo o simplemente cerró con cuidado. No me importó. Me quedé solo con los papeles firmados sobre la mesa. Ya no había más palabras que decir. Todo lo que alguna vez fuimos estaba ahora reducido a firmas, fechas, números y silencio. Un silencio definitivo, esta vez. La última semana en esa casa fue una mezcla de rutina incómoda y silencios pesados. No hubo discusiones, ni reconciliaciones forzadas, ni escenas dramáticas. Laura y yo apenas hablábamos. Cada uno se movía como si el otro no existiera, como dos desconocidos compartiendo un espacio temporal hasta que llegara la mudanza. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos a distintas horas, y nuestras únicas palabras eran logísticas: ¿has pagado la luz? ¿Llegó el correo? ¿Vendrán los de la inmobiliaria? El resto del tiempo era un vacío lleno de recuerdos que ya no tenían valor. Había tardes en que, por costumbre, ponía la televisión en el salón, y al ver que ella también estaba, la apagaba y me iba al dormitorio. No era por rabia, era simplemente porque no tenía sentido seguir compartiendo nada, ni siquiera una serie. Una tarde, mientras vaciaba la cómoda del dormitorio, encontré una caja con cartas y postales de los primeros años juntos. Algunas eran de cuando nos fuimos a vivir al piso, otras de aniversarios o escapadas de fin de semana. Me quedé un rato sentado en el borde de la cama, leyendo una de esas postales que ella me escribió en nuestro tercer aniversario. Decía algo así como: gracias por hacerme sentir segura y libre a la vez. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa frase, pero lo suficiente como para darme cuenta de que había una parte de mí que todavía quería entender qué se rompió exactamente, en qué punto exacto dejamos de cuidar lo que teníamos. Pero cerré la caja sin seguir leyendo. Ya no iba a encontrar respuestas ahí. El día que me mudé, Rubén vino a ayudarme con la furgoneta. Bajamos las cajas en silencio, sin necesidad de muchas palabras. Él ya sabía todo. No preguntó si estaba bien porque ya sabía que no lo estaba. Solo cargó, condujo y descargó conmigo. Cuando terminamos, me quedé solo en el piso nuevo, rodeado de cajas sin abrir, un sofá alquilado y una cama sin montar. Me senté en el suelo y, por primera vez en todo el proceso, sentí alivio. No felicidad, no euforia, ni siquiera tranquilidad. Solo alivio. Por haberlo enfrentado. Por no haberme quedado esperando a que todo pasara como si no me doliera. Por haberme devuelto un poco de respeto. Esa misma noche, Laura me llamó. No para intentar volver, ni para pedirme nada. Solo para hablar. Contesté porque necesitaba cerrar el círculo de una forma distinta. No con reproches, sino con claridad. Me dijo que ya había hablado con la inmobiliaria y que pondrían el piso en venta esa semana. Que ella se quedaría allí hasta que se cerrara la operación. Me agradeció no haber hecho el proceso más difícil, que ella entendía que podría haber sido mucho más duro si yo hubiera querido vengarme públicamente, o haber hecho un escándalo. Le dije que no tenía sentido. Que yo ya me había vengado de la única manera que me parecía justa, siendo frío, directo y terminando todo sin darle espacio a los matices. Que si lo hubiera hecho público, habría perdido la única cosa que aún conservaba, la dignidad. Después me preguntó si creía que algún día podríamos volver a hablarnos como personas normales. Le respondí que no lo sabía, pero que no era una prioridad para mí. Que lo que pasó no fue un error, fue una decisión repetida, mantenida en el tiempo y oculta con intención. Que los errores se cometen una vez, pero lo suyo fue una rutina. Me dijo que eso era lo que más le dolía, que yo ya no la veía como una persona, sino como un conjunto de actos. Y tenía razón. Porque era así. Colgamos sin despedidas afectuosas. Solo un vale,
gracias por contestar y un cuídate. No hubo emoción, ni tono cálido. Solo dos adultos cerrando lo que una vez fue un matrimonio. Apagué el móvil, me tumbé en el suelo y dejé que el silencio del piso nuevo me envolviera. No había fotos, ni cuadros, ni recuerdos colgados en las paredes. Solo cajas y muebles que todavía no eran míos. Y en cierto modo, eso me servía. No tener nada montado me daba la sensación de empezar de cero de verdad. Pasaron los días, y empecé a hacerme a la idea de la nueva rutina. Volver del trabajo y no encontrar a nadie. No tener que dar explicaciones. No tener que fingir interés o cariño cuando ya no quedaba. Hacía años que no vivía solo, y al principio me resultaba extraño, pero poco a poco empecé a sentir que lo necesitaba. Que esta etapa, por dura que fuera, era más honesta que cualquier otra de los últimos meses de matrimonio. Aprendí cosas que no esperaba. Que uno puede dejar de amar sin darse cuenta, y que también puede seguir queriendo a alguien mientras sabe que ya no debe estar a su lado. Que la costumbre no es lo mismo que el amor, y que la lealtad no sirve de nada si no es mutua. Aprendí que perdonar no siempre significa volver a confiar, y que a veces lo más sano no es reparar lo roto, sino dejarlo atrás y empezar de nuevo con lo que queda entero. Aprendí que la traición no define a quien la sufre, sino a quien la elige. Y sobre todo, aprendí que no importa cuánto tiempo hayas compartido con alguien si un solo acto puede derrumbarlo todo. Porque el daño no se mide en duración, sino en profundidad. Y lo que Laura hizo no fue un accidente. Fue una demolición lenta, consciente, silenciosa. Yo solo fui el último en enterarme. No sé si volveré a enamorarme. No sé si alguna vez podré confiar en alguien como antes. Pero sé que no voy a aceptar menos de lo que merezco. Porque esta vez, aprendí a no conformarme con migajas emocionales. A no callarme cuando algo no va bien. A no ignorar los silencios. Y, sobre todo, a no dejar que nadie más decida por mí cuando termina mi historia. Porque esta ya se acabó. Y la próxima, si llega, será completamente distinta.